Noticias nacionales en La Tecla. Mucha atención, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizaron el lunes un evento en el que se hizo la entrega oficial de los componentes demográficos y las propias estimaciones poblacionales para los próximos 10 años. El acto, que tuvo lugar en el auditorio Monseñor Leonidas Proaño del MAGAP en Quito y que arrancó pasadas las 10 de la mañana, incluyó además datos sobre el número de habitantes en Ecuador entre el 2022 y 2050. Entre las cifras y datos revelados por Roberto Castillo, director del INEC, migrantes de 189 países están radicados en Ecuador, pero lo que destacó en su presentación sobre estos temas se refiere a que Ecuador está experimentando una nueva ola migratoria, algo que ya sabíamos, explicó, pero que con los registros y datos de los últimos 50 años se puede establecer una clara precisión. En los últimos 50 años, los registros administrativos de los 70 a los 90 no son de la mejor calidad, pero aquí hay una historia importante, y es que ustedes, como bien conocen, ya en la década de los 90, empezamos a tener una salida neta de ecuatorianos que llegó con la gran crisis de los años 1999, mencionó Roberto Castillo, director del INEC. El funcionario expuso que durante un año, el 2000, más de 67.000 personas salieron del país, fruto de la crisis bancaria. Además, dijo que posteriormente existió una recuperación de la población, pero específicamente por la llegada de migrantes, primero colombianos y luego venezolanos. El INEC dice entonces que los datos confirman que Ecuador enfrenta una nueva ola de migrantes. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Seguimos informando, 7 de la mañana con 20 minutos, noche de lluvia con tormenta eléctrica y fuertes vientos causa emergencias en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil vivió una segunda noche de lluvia intensa con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que provocaron emergencias en diferentes sectores de la urbe, que son causados por la presencia de una agrupación de tormentas en la costa. La empresa municipal de seguridad reportó acumulación de agua, inundaciones, caída de árboles y colapsos estructurales. Se reportaron inundaciones en sectores como Sergio Toral 2, Milote, Etapa 1, Bastión Popular, Avenida Manuel Gómez, el kilómetro 16 de la vía Adaule, la Ciudadela Mercedes de Molina, Mapasingue Este, Calle Tercera, la Cooperativa Ciudad de Dios, Chongón frente a Ciudad del Olimpo. En la Ciudadela Beata de Molina, las intensas lluvias provocaron el colapso de una pared. Además, hay reportes de árboles caídos en diferentes sectores, como por ejemplo en la Avenida Barcelona, en la Ciudadela Guayacanes, en la Avenida del Bombero, en la Ciudadela Los Esteros, Mucho Lote 1 y Vía a la Costa. Además, la Corporación Nacional de Electricidad informó que la caída de una valla en la cooperativa Los Rosales, en el norte de Guayaquil, dejó sin energía eléctrica al sector, a la Ciudadela Samanes, a la cooperativa Nueva Prosperina y alrededores. 7 de la mañana con 21 minutos. Noche de lluvia con tormenta eléctrica y fuertes vientos causa emergencias en la ciudad de Guayaquil. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y atención, porque Karen Cornejo Ortega y Erika Farías Marín son oficialmente investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. El juez que lleva la causa acogió el pedido de Fiscalía sobre su vinculación y dictó además prisión preventiva contra ambas. También determinó la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas. La audiencia de vinculación se instaló en el Complejo Judicial Norte en Quito, pasadas las 14 horas del lunes 19 de febrero. Las dos mujeres,
están relacionadas con el sector eléctrico. La hipótesis de la Fiscalía es que Karen Cornejo y Erika Farías obtuvieron contratos ilegales con la Corporación Nacional de Electricidad por un valor de 8,4 millones. Además, Fernando Villavicencio las identificó como operadoras de Cortasa en el sector eléctrico. Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado en agosto y expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, las incluyó en el informe legislativo de los casos Encuentro y León de Troya, ahora unificados en un solo expediente penal. El documento señala que Cortasa tenía una estructura de contratistas para simular licitaciones regulares, pero todos los participantes pertenecían a una red que finalmente lo beneficiaban. Karen Cornejo y Erika Farías eran gerentes o accionistas de empresas como Contraselec y Eléctrica Odech, que recibieron contratos. Cornejo, además, ya era investigada por la Fiscalía en otros casos por el pedido de falsificación y uso de documentos falsos. Sobre el caso Encuentro, juez dicta prisión preventiva para 2 nuevas vinculadas. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y en otros temas, 7:24. El correísmo atorado por su doble estándar frente a los derechos humanos. La intención del correísmo de tramitar unas reformas penales que agreguen una causa adicional para la revisión de sentencias judiciales generó cuestionamientos sobre un posible objetivo político de fondo: la revisión de la sentencia de Rafael Correa. El documento promovido por la Revolución Ciudadana para el segundo debate de las reformas al Código Integral Penal, que discutió el jueves 15 de febrero, planteaba 2 artículos controversiales sobre el tema. El primero agrega que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias. Y la segunda es la disposición general, que reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto en un plazo de 45 días. Esta disposición hace énfasis en los casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos y de participación para restitución inmediata de los derechos vulnerados. Los servidores judiciales responsables incurrirán en responsabilidades disciplinarias e incluso enfrentarán responsabilidades penales. 7:26. El correísmo atorado por su doble estándar frente a los derechos humanos. Es la nota informativa desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, hablamos de Gabriela Sommerfeld, aseguró que Ecuador no enviará material bélico de origen soviético a Ucrania por medio de Estados Unidos, y con ese país se había acordado un intercambio para recibir equipos militares más modernos por un valor de 200 millones. En una comparecencia ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, donde se le preguntó si el gobierno seguía dispuesto a enviar armamento soviético a Ucrania para su guerra contra Rusia, Sommerfeld aseveró que Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. En su respuesta a si efectivamente existe la decisión por parte del gobierno nacional de enviar o no material bélico a Ucrania, la canciller recordó que Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso dijo que, como miembro, nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. La posibilidad del envío del material bélico soviético a Estados Unidos había causado malestar en el gobierno de Vladimir Putin. No obstante, el pasado viernes, el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, se mostró seguro
de que Ecuador no enviará armamento soviético a Ucrania tras una reunión con el presidente Daniel Noboa, que semanas atrás había calificado ese material como chatarra. Sommerfeld señaló que los acuerdos relativos al material bélico no le competen a su ministerio, sino al de defensa, y anotó que por ello tampoco se han enviado a la Cancillería un informe técnico que avale el mencionado calificativo de chatarra. Gabriela Sommerfeld confirma que Ecuador no enviará armamento soviético a Ucrania. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Amigos, seguimos informando. 7 de la mañana con 28 minutos y decomisan más de 2 millones de dosis de cocaína que tenía como destino Holanda. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Por segundo día consecutivo, la policía de Ecuador decomisó dosis de cocaína camufladas en contenedores que iban a salir desde un puerto de Guayaquil. El operativo se cumplió el lunes 19 de febrero tras una inspección a contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil. Los agentes antinarcóticos identificaron varias cajas de cartón con droga que pretendían ser enviadas a Holanda. Sacamos de circulación alrededor de 2,5 millones de dosis de cocaína, informó la policía a través de su cuenta X. Además, durante el operativo, una persona fue aprehendida para investigaciones. El domingo 18 de febrero, también en un puerto de Guayaquil, la policía desarrolló el operativo Triste Amanecer, en el que decomisó 6 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a México. Las autoridades antinarcóticos dieron con la droga cuando inspeccionaron un contenedor en el que había 6.101 paquetes en varios sacos de yute. En su interior había droga envuelta en paquetes tipo ladrillo. 7 de la mañana con 30 minutos. Mis estimados amigos, esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Decomisan más de 2 millones de dosis de cocaína que tenía como destino Holanda. Es la nota informativa el día de hoy desde el portal de Diario Primicias.